Seguimos adelante con más información. Les comentamos que por 9º año consecutivo, un ex profesor en el departamento de Artigas realiza una campaña contra la pirotecnia de estruendo, justamente en Artigas, y solicita mayor fiscalización por parte del Ejecutivo Departamental. Nosotros tenemos una ley, una norma aprobada por la Junta Departamental de Artigas. Por unanimidad entendieron que tenían que aprobar una norma. Esto fue en el año 2021 y luego fue elevada al intendente, que procedió a promulgarla. Pero lo que preocupa mucho a los que estamos interesados en que esa norma se cumpla, vemos que las inspecciones prácticamente no existen. O sea, lo que establece la norma, primero un planteo amigable invitando a los vendedores a que no lo hagan, pero en caso contrario de que no respeten la norma, proceder a aplicar una multa y decomisar la mercadería. Yo vuelvo a repetir, yo apelo con estos volantes en una campaña a la conciencia de la persona, pero yo esperaba que las autoridades ejecutivas, no las legislativas del departamento, hicieran un planteo amigable reuniendo a los vendedores, haciéndoles ver que no se quiere entrar en la violencia de tener que aplicar una multa y decomisar el producto. Bueno, no lo han hecho y no salen a hacer las inspecciones. Yo solo sé que los niños autistas no toleran ruidos demasiado fuertes porque escuchan 20 veces más que los demás. Es algo que los molesta, los aturde, los perjudica muchísimo, se ponen en un estado de nervio que pueden llegar a romper todo lo que hay porque los deja demasiado nerviosos, y lo único que espero es que la ciudadanía sea consciente del daño que le hace, no solo a los animales, sino a los niños que tienen TEA. Bueno, y seguimos con noticias vinculadas al turismo porque hubo un primer balance de lo que fue, digamos, el primer empuje de ingreso de visitantes a nuestro país para los feriados del 24 y el 25. De acuerdo a cifras oficiales, entre el viernes 20 y el martes 24 de diciembre, 40.000 argentinos ingresaron a nuestro país. En segundo lugar, en cuanto a las nacionalidades, hubo brasileños, cerca de 9.000, 9.200. Después ingresaron 2.300 estadounidenses y 948 paraguayos. La mayoría de las personas que llegaron a Uruguay lo hicieron a través de los pasos fronterizos que unen nuestro país con Argentina, una cifra superior a las 45.000 personas. Lo sigue el puerto de Colonia del Sacramento y el aeropuerto internacional de Carrasco con 21.000 y 18.000 personas respectivamente. Nuevamente vamos a establecer contacto con Matías Garro, siguiendo bien de cerca las actividades del gobierno electo. Exacto, hay más novedades de la transición, Matías. Sí, compañeros, como les comentaba en el contacto anterior, hoy aquí en el edificio Plaza Alemania estuvo Diego Sanjurjo, actual asesor del Ministerio del Interior en representación del Partido Colorado. Recordar que Sanjurjo formó parte de esa mesa interpartidaria que convocó el gobierno para justamente aportar diferentes medidas en materia de seguridad. Se reunió con Orsi y con el futuro ministro del Interior, Carlos Negro. Luego estuvimos conversando con Alejandro Sánchez, quien no descartó que Sanjurjo pueda formar parte justamente del gabinete en materia de seguridad. Lo escuchamos. Bueno, el ministro del Interior, Carlos Negro, está teniendo una serie de reuniones donde nosotros lo planteamos desde el primer día en la campaña electoral que nos interesaba a nosotros como gobierno tener conversaciones, interlocución, diálogo con los distintos actores que han trabajado, en este caso en la materia de seguridad, y por eso es que ha tenido alguna reunión y estuvo hoy Sanjurjo, que es alguien que viene trabajando en el Ministerio del Interior, es alguien que ha propuesto un conjunto de medidas, algunas nosotros estamos de acuerdo, en otras no tanto, y lo que estamos haciendo simplemente es intercambiando y dialogando. ¿Te interesa su continuidad? Bueno, podría suceder en el momento que, por el momento nosotros no tenemos ningún anuncio de cuáles van a ser las incorporaciones al Ministerio del Interior, en su momento la comunicaremos. Lo que sí nos interesa es con todo el que sabe y tiene información, nosotros queremos dialogar con él.
Faltan pocos días para que finalice el año. Mañana Yamandu Orsi mantendrá reuniones aquí en horario de la tarde. También se espera que trabaje hasta el 30 de diciembre. Luego vendrá un parate hasta mediados de enero. Lo que se espera es que justamente aproximadamente el 13 de enero estén definidos los equipos de cada uno de los ministerios. Luego se procederá a definir las autoridades de las empresas estatales. Así lo explicaba Alejandro Sánchez. Los ministerios están empezando a tener reuniones bilaterales, ministros con los ministros salientes, a efecto de ir poniéndose al tanto de las distintas novedades. Aquí tenemos 3 criterios que se vienen cumpliendo, diría yo, de manera aceptable, y es, hay temas muy sensibles en cada uno de los ministerios, que es lo que están empezando a compartir información los distintos ministros. Hay temas que hay que tomar decisiones en el marco de la transición, y hay temas que son de futuro, ¿no? Y esos son los 3 ejes en los cuales se está trabajando en estos momentos, y obviamente también los ministros entrantes están en proceso de armado de sus equipos. Ustedes ya han dado cuenta de algunos nombres que han trascendido, otros todavía no han trascendido, pero bueno, nuestra idea es que a partir de que hagamos el corte los primeros días de enero, posteriormente a eso ya esté conformado todos los equipos de los ministerios, desde los directores generales hasta las distintas áreas que tiene cada uno de los ministerios. Posteriormente a eso comenzaremos a conformar en la segunda quincena del mes de enero los distintos entes o empresas públicas que hay que empezar a discutir y conformar esos equipos. Agregar en el final que en esta jornada también estuvo aquí Diego Guadalupe, quien es cónsul honorario de Ucrania en Uruguay. Llegó aquí para reunirse con Yamandu Orsi y trasladarle una carta con, bueno, un saludo por parte de Zelensky por el resultado electoral. También llegaron algunas confirmaciones de otras figuras que van a estar integrando el gabinete de Yamandu Orsi. El futuro jefe de policía de Montevideo será el comisario general Alfredo Clavijo, ex jefe de la Guardia Republicana durante el último gobierno del Frente Amplio. Recordemos, la semana pasada estuvo reunido también con el futuro ministro del Interior en el Hotel Hampton. También se confirmó que Pablo Cagiani será el presidente del CODICEN y Gabriel Kirichi, director nacional de Educación. Esos son los nombres que se confirman por estas horas. Al final comentarles que mañana, aproximadamente a las 11 de la mañana, se estará llevando a cabo la primera reunión de transición en las autoridades de la educación. Estas son las principales novedades. Continúan algunos ministros aquí reunidos con Yamandu Orsi y nosotros continuaremos trabajando aquí, y en caso de tener novedades los volvemos a convocar. Muchas gracias, Mate, muy completo el informe. Seguimos informando y les contamos que el Poder Ejecutivo promulgó la ley que permite el acceso universal a los documentos vinculados a la dictadura cívico-militar que se encuentran en poder del Archivo General de la Nación. La ley número 20.280, aprobada en mayo de este año con votos de la coalición republicana, crea en el Archivo General de la Nación una sección para reunir todos los documentos vinculados al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar. Lo integrarán, por lo tanto, miles de actas de personas detenidas, reportes de allanamientos, escuchas telefónicas ilegales, así como informes de organismos de inteligencia que estén en poder del Estado. Si bien el acceso al archivo será universal y libre, se tratará como información de reserva aquella relativa a la vida privada, dignidad humana y entorno familiar de las personas involucradas, así como aquellas que puedan ser consideradas sensibles o pasibles de afectar a terceros. La ley, impulsada por el exministro de Defensa Nacional y senador nacionalista Javier García, fue promulgada las últimas horas por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, actuando en el Consejo de Ministros. Con la ley se crea un grupo de trabajo integrado por el Ministerio de Educación y Cultura y Defensa Nacional, la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica, la Sociedad de la Información y del Conocimiento y el Archivo General de la Nación. Este grupo deberá construirse dentro de los 30 días de promulgado el decreto y tendrá como cometido la organización, conservación, acceso y publicación de los documentos de esta ley. Avanzamos en otros temas. Les comentamos que el presidente de la República y senador electo en las elecciones nacionales, Luis Lacalle Pou, le transmitió a dirigentes blancos que no tiene pensado asumir su banca el próximo año, según informó el semanario Búsqueda. Tampoco tiene pensado asumir el frente del directorio del Partido Nacional, pese a que su nombre se manejaba en la interna del partido. La intención del mandatario es tomarse un descanso luego del traspaso de mando el próximo año, para luego planificar su posible candidatura de cara a las elecciones del año 2029.
Volvemos a la sede del comando del gobierno electo, donde está Matías Garro. Mati, adelante. Sí, compañeros, como les decíamos, continuaban algunos ministros aquí trabajando y estamos justamente con Lucía Echeverri, futura ministra de Transporte y Obras Públicas. ¿Cómo viene la transición? ¿Están recibiendo la información adecuada? Bueno, recibimos en principio el sábado pasado, ¿verdad?, una primera información, entendemos, es como los títulos o el índice de cómo imaginamos esperaba el gobierno actual transitar la transición en términos de cuáles son los temas. Frente a eso nosotros hicimos una devolución de muchísimas interrogantes en cada una de las áreas y estamos a la espera de poder fijar en el día de mañana, esperemos, una reunión para los primeros días de enero, la primera quincena eventualmente, donde podamos avanzar, ya sea con el ministro o que nos empecemos a habilitar las bilaterales con cada una de las áreas de esta cartera, ¿no? ¿Dónde estarían las prioridades para el futuro gobierno de Yamandu Orsi en materia de transporte? Bueno, en materia de transporte ya lo planteaba el propio Yamandu Orsi en Colonia, donde estableció las 48 medidas, ¿verdad?, las 48 prioridades para gobernar, y ahí fundamentalmente yo quisiera señalar dos. Una tiene que ver con avanzar realmente en definiciones importantes para el sistema de transporte metropolitano, constituirlo como tal, donde haya efectivamente posibilidades de reducir los tiempos de la gente que se destinan al viaje, ¿verdad? Eso implica calidad, seguridad, reglas de juego clara para el empresariado, reglas de juego clara para los trabajadores, pero para la comunidad que se traslada. Y cuando hablamos del área metropolitana estamos hablando Montevideo, Canelones, pero también San José, que ha crecido muchísimo, ¿verdad? Ahí Ciudad del Plata es una zona o un territorio que cada vez tiene mayor densidad de población. La idea es que efectivamente este pienso en el sistema de transporte metropolitano reduzca los tiempos que le destina la gente al transporte, que sea seguro, que sea de calidad y obviamente sostenible, ¿verdad? También pensando el transporte interno en determinadas áreas que hoy no las tiene. Pensemos en Ciudad de la Costa, donde la transversalidad es muy compleja a veces, ¿no? Cubre un área central como es Anastasio, pero no necesariamente a la interna. Lo mismo otras zonas. ¿Creen que una de esas zonas podría ser posible? No se descarta nada, vamos a evaluar. Hay varias propuestas, hay dos propuestas presentadas y eventualmente podría venir otra. Esto implica un estudio muy serio, muy riguroso, donde hay que costear, donde hay que ver las obras que son necesarias, pero sobre todo hay que pensarlas también en términos de la calidad de vida de la gente, ¿verdad? Así que bueno, vamos a poner prioridad en eso. Cuando usted habla de las dudas que le generaron algunos aspectos respecto de esta administración, ¿a qué apunta el Frente Amplio? ¿Qué información quiere obtener allí? Nosotros queremos tener información total, información de calidad respecto de todo lo que ha sido la gestión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por sí o a través de socios que son actores vinculantes a través del Ministerio, ya sea la Corporación Vial, la Corporación Ferroviaria, la Administración Nacional de Puertos. Hay temas complejos ahí y en ese marco queremos tener información de primera mano, queremos tener información cierta, concreta respecto de aspectos presupuestales, porque se ha dicho, se ha hecho obra, pero también implica en mecanismos financieros que sabemos que las próximas administraciones van a tener que hacer frente y eso te condiciona el escenario de prioridades. Sin esa información cuesta tomar definiciones, ¿no? Este gobierno, el presidente ha dicho que se hicieron 1.600 obras, que van a quedar 12 o 13 obras que las va a tener que inaugurar Orsi en los primeros días. El ministro de Transporte actual también lo ha dicho. Usted dice que, digamos, puede haber continuidad allí o puede haber algún compromiso porque esas obras las va a tener que pagar el próximo gobierno. Bueno, pero eso le pasa a todos los gobiernos. El país no se para porque haya una campaña electoral o unas elecciones. Este gobierno inauguró muchísimas obras que quedaron del último gobierno del Frente Amplio, ni que hablar en transporte, ¿verdad? Buena parte de esos montos de dinero fueron inversiones que fueron definidas en un plan estratégico y empezaron su ejecución en los gobiernos del Frente Amplio, se terminaron en esto. Lo mismo ha sucedido en vivienda, lo mismo con la cantidad de obras por participación público-privada vinculadas a centros educativos que se inauguraron en este periodo. Eso es lo natural y eso es lo que permite que haya continuidad, así que yo no le llamaría la atención, al contrario, me parece que de alguna manera el último periodo del gobierno del Frente Amplio permitió que este gobierno tuviera mucha cosa para hacer. Habló recién de las prioridades en el área metropolitana. Para el interior, ¿cuáles serían los objetivos? Bueno, también hay que pensar en eso y eso implica tener algo que el propio presidente Orsi nos ha marcado, la cercanía con los territorios y con la gente. Hay obras que se hacen
hacen, pero que si no terminan de alguna manera trasladando un impacto que le significa un cambio en la vida de la gente, ¿verdad? Termina por verla pasar. Acá hay inversiones en obras muy importantes que efectivamente a la vida cotidiana de la ciudadanía por ahí, en vez de mejorarlo, le ocasionó un problema de primera mano. Eso queremos. Bueno, ahí tenemos la palabra de la ministra designada de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, en este día que, como ven, ha sido muy, muy intenso allí en el búnker donde está funcionando ahora el equipo del gobierno electo. Momento de abrir la ventana del mundo y de recordar lo que pasó hace 20 años ya. Lo que pasó hace 20 años con este tsunami que se desató, como decíamos, hace 20 años en las costas de Indonesia, generando cerca de 250.000 personas muertas. Antes de eso, vamos a hablar de este avión siniestrado de Azerbaijan Airlines que ocurrió en las últimas horas, causando decenas de víctimas mortales. El gobierno ruso se pronunció en contra de algunas hipótesis, como decíamos hoy en el arranque, sobre la causa del accidente de este avión de pasajeros con destino a Rusia, en el que murieron 38 personas. Algunos expertos en aviación han sugerido que el avión de Azerbaijan Airlines fue impactado por sistemas de defensa aéreas ruso cuando volaba sobre la República de Chechenia, en Rusia. En declaraciones para los medios de comunicación afines al gobierno de Azerbaiyán, funcionarios de ese país afirmaron que un misil ruso fue responsable del accidente. Antes de caer cerca de la ciudad de Kazaja de Aktau, el avión fue desviado por el mar Caspio, donde Chechenia, hasta el oeste de Kazajistán, donde luego impactó. Viajamos ahora hacia la República Argentina. Vean ustedes, un policía retirado mató a su vecino porque no bajaba la música, el volumen de la música. Esto ocurrió sobre las 6 de la mañana del 25 en Lomas del Mirador, en La Matanza. La víctima era un colectivero de 40 años y el agresor un jubilado de 74 años de la Policía Federal Argentina, que fue detenido y se espera que declare en esta jornada. Según se observa en las imágenes, el ex policía se acercó a la vereda de enfrente de la casa donde festejaba la Navidad, intercambió algunas palabras con uno de los vecinos y sacó un revólver calibre 38 que llevaba oculto debajo de su remera. Allí apareció en escena Sergio David Díaz, un colectivero de 40 años de la línea 109, quien al ver la actitud violenta del policía retirado, se acercó a centímetros de él y empezó a discutir cara a cara. En medio del entredicho, Moreno le disparó a quemarropa en el costado izquierdo del estómago de Díaz, quien murió minutos después. El caso está en manos del fiscal Matías Folino, de la Unidad Fiscal de Instrucción Temática de Homicidios de La Matanza, quien avaló la detención de Moreno y lo acusó de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Bien, ustedes, vamos a viajar ahora hacia Brasil. Una mujer de 26 años, una joven, fue baleada en la cabeza por la policía caminera de Brasil cuando iba en un auto a pasar la Navidad con su familia. La víctima se dirigía con 4 familiares a la ciudad de Niterói, en la región metropolitana de Río de Janeiro, cuando el auto fue impactado por varios disparos efectuados por agentes de la Policía Caminera Federal. De acuerdo con los medios locales, la mujer fue trasladada herida al hospital municipal, donde fue sometida a una cirugía de urgencia y su estado actual se considera muy grave. En un comunicado emitido horas después del incidente, la Policía Caminera Federal informó que ordenaron la apertura de un procedimiento interno para investigar los hechos relacionados con el incidente. Los agentes involucrados fueron apartados preventivamente de todas las actividades operativas. Desde la PRF también expresaron que lamentan profundamente el episodio. Según determinó la Dirección General, la Coordinación General de Derechos Humanos monitorea la situación y brinda asistencia a la familia de la joven herida de gravedad. El comunicado señala además que la Policía Caminera Federal colabora con la Policía Federal, que es la responsable de la investigación. En otro comunicado, la Secretaría de Salud Municipal del Estado de Río de Janeiro informó que la paciente fue impactada por un balazo en el cráneo, fue intubada y trasladada directamente al centro quirúrgico, donde fue sometida al procedimiento sin complicaciones, pero el estado de salud actual de la víctima es muy grave. Bueno, ahora sí vamos a hablar de este tsunami en Indonesia, donde se cumplen 20 años de esta gran tragedia que conmocionó al mundo, que golpeó a más de 14 países, provocando la muerte de 250.000 personas.
Hoy los familiares, tras un terremoto en el Océano Índico, ¿no?, de 9,1 grados en la escala de Richter. Hoy los familiares de las víctimas y los supervivientes rindieron homenaje a los fallecidos, que dejó uno de los mayores movimientos telúricos jamás registrados enfrente de la costa de Banda Aceh, en la isla de Sumatra. La energía del terremoto equivalente a 23.000 bombas atómicas, como la que destruyó la ciudad de Hiroshima, sacudió las aguas y creó una serie de ondas que atravesaron el océano a una velocidad, vean ustedes, de entre 500 y 1000 kilómetros por hora. En apenas 15 minutos las ondas alcanzaron la costa de Sumatra y al llegar a aguas poco profundas se transformaron en olas de más de 30 metros de altura que llegaron a adentrarse hasta 2 kilómetros tierra adentro, arrastrando con ellas poblaciones enteras. En las horas siguientes, hasta 14 países anunciaron que habían sufrido las consecuencias del maremoto, aunque los afectados fueron los más cercanos al epicentro del terremoto: Indonesia, Sri Lanka, Tailandia e India. Uno sigue viendo las imágenes y se sigue impactando, ¿no? Terrible. Es como lo de las Torres Gemelas, peor todavía. Deli, muchas gracias. A ustedes, mañana es viernes, recuerden, mañana es viernes, fue noticia. Lo esperamos con ansia. ¿Cómo no? Que pasen bien.